La historia de Argentina en el siglo XX está profundamente entrelazada con la figura de Juan Domingo Perón, un personaje emblemático cuya carrera política reflejó las esperanzas, contradicciones y luchas de una nación en proceso de modernización, enfrentándose a la desigualdad y buscando su identidad. Su ascenso al poder, la implementación de sus políticas y su eventual caída dejaron una huella imborrable en la sociedad y la política argentina. Los primeros años, preparando el terreno. Nacido el 8 de octubre de 1895 en Lobos, Argentina, Juan Perón creció en una familia humilde. Su carrera inicial como oficial militar no fue destacada, pero sus asignaciones le dieron acceso al mundo del poder y la gobernanza. Durante una misión diplomática en Europa en la década de 1930, Perón fue testigo del auge de los regímenes fascistas en Italia y Alemania, experiencias que moldearon su comprensión del poder estatal, las relaciones laborales y la movilización de masas. Argentina, en los primeros años del siglo XX, era una nación de contrastes. Sus exportaciones agrícolas, especialmente de carne y cereales, alimentaban la prosperidad económica, pero la riqueza estaba concentrada en manos de una élite reducida. La urbanización y la industrialización crearon una clase trabajadora en ascenso, pero la desigualdad social y los conflictos laborales eran generalizados. El panorama político estaba dominado por la oligarquía conservadora que resistía reformas que amenazaran su hegemonía. El ascenso de Perón, una nueva era política. El ascenso político de Perón comenzó durante el golpe militar de 1943, que derrocó al gobierno corrupto de Ramón Castillo. Como oficial de bajo rango, Perón maniobró estratégicamente hasta ocupar cargos de influencia, convirtiéndose finalmente en secretario de Trabajo y Previsión Social. Este puesto resultó crucial, ya que le permitió ganarse el apoyo de la clase trabajadora, a la que defendió mediante políticas como aumentos salariales, reformas en la seguridad social y mejores condiciones laborales. La personalidad carismática de Perón y sus alianzas estratégicas le ayudaron a conectar con los sindicatos, un sector clave en la economía industrial en crecimiento de Argentina. Su relación con Eva Duarte, una actriz en ascenso y figura mediática, fortaleció aún más su popularidad. Eva, conocida posteriormente como Evita, se convirtió en una socia política indispensable, utilizando su propio carisma para movilizar a los sectores marginados. En 1945, el creciente poder de Perón alarmó a los militares y a las élites conservadoras. Fue arrestado brevemente, pero manifestaciones masivas, organizadas por sindicatos, exigieron su liberación. La icónica movilización del 17 de octubre de 1945 en la Plaza de Mayo marcó un punto de inflexión, consolidando la alianza de Perón con la clase trabajadora y su posición como líder nacional. La primera presidencia, 1946-55. La revolución peronista. En 1946, Juan Perón ganó la presidencia con un amplio apoyo de trabajadores, campesinos rurales y la clase media urbana. Su filosofía política, posteriormente conocida como peronismo o justicialismo, combinaba nacionalismo, justicia social y corporativismo. Perón buscaba crear una tercera posición entre el capitalismo y el comunismo, enfatizando la intervención estatal en la economía y la redistribución de la riqueza. Durante su primer mandato, Perón implementó reformas profundas destinadas a empoderar a los trabajadores y reducir la desigualdad social. 1. Políticas económicas. Perón nacionalizó industrias clave como los ferrocarriles, los servicios públicos y el Banco Central, buscando reducir el control extranjero sobre la economía. Además, promovió la industrialización mediante la sustitución de importaciones, incentivando la producción nacional. 2. Reformas laborales. Los sindicatos laborales florecieron bajo la administración peronista, ganando una influencia sin precedentes. El Estado garantizó aumentos salariales, estabilidad laboral y mejores condiciones laborales, además de instituir planes de pensiones y programas de salud. 3. Programas sociales. Con Eva Perón como figura impulsora, el gobierno expandió los programas de bienestar social. La Fundación Eva Perón construyó escuelas, hospitales y viviendas para los sectores más necesitados, fomentando un sentimiento de lealtad entre la clase trabajadora. 4. Identidad cultural y nacional. Perón enfatizó el nacionalismo argentino, celebrando su patrimonio cultural y promoviendo una nación fuerte e independiente. También restringió las influencias culturales extranjeras, particularmente de Estados Unidos y Gran Bretaña.
A pesar de estos logros, la presidencia de Perón estuvo marcada por un creciente autoritarismo. Reprimió la disidencia política, censuró la prensa y utilizó la propaganda para consolidar su poder. El poder judicial y legislativo quedaron subordinados al ejecutivo, y los partidos opositores enfrentaron numerosas restricciones. Aquí está el texto copiado. A principios de la década de 1950, comenzaron a surgir grietas en el régimen populista de Perón. Varios factores contribuyeron a su declive. 1. Problemas económicos. La economía argentina, inicialmente fortalecida por la prosperidad de la posguerra, enfrentó dificultades cuando la demanda global de exportaciones agrícolas disminuyó. La inflación se disparó y las políticas de industrialización de Perón mostraron sus limitaciones. Conflicto con la Iglesia. La relación de Perón con la Iglesia Católica, inicialmente positiva, se deterioró debido a temas como las leyes de divorcio y el control estatal sobre la educación, alienando a un sector influyente de la sociedad. 3. Oposición política. La élite conservadora, sectores militares y parte de la clase media se desilusionaron con el autoritarismo de Perón y su aparente favoritismo hacia los sindicatos. Los movimientos opositores ganaron fuerza a pesar de las represiones gubernamentales. Muerte de Evita. La muerte de Eva Perón en 1952 fue un golpe devastador para la base política de Perón. Evita había sido una figura unificadora para los trabajadores y un símbolo de esperanza para los marginados. Su ausencia debilitó el vínculo de Perón con sus seguidores. Militarización de la política. Cada vez más dependiente de los militares para mantener el orden, Perón alienó a facciones dentro de las Fuerzas Armadas. Sus tácticas autoritarias y políticas polarizadoras profundizaron las divisiones sociales. En 1955, el creciente descontento culminó en un golpe militar conocido como la Revolución Libertadora. Perón fue obligado a renunciar y se exilió, primero en Paraguay y luego en España. Su partida marcó el fin de una era tumultuosa, aunque no extinguió su influencia. Los años en el exilio y el regreso. Durante su exilio, 1955 con 1973, Perón siguió siendo un símbolo potente de populismo y justicia social para muchos argentinos. Desde Madrid mantuvo contacto con sus seguidores, orquestando estrategias para mantener vivo el movimiento peronista. A pesar de los intentos de los gobiernos sucesivos por suprimir el peronismo, este sobrevivió como una fuerza política poderosa, con sindicatos y organizaciones de base preservando su legado. En 1973, en medio de una creciente inestabilidad política y social, el gobierno militar permitió el regreso de Perón. Su retorno fue recibido con una mezcla de esperanza y violencia, simbolizada por la masacre de Ezeiza, donde enfrentamientos entre facciones peronistas ensombrecieron su llegada. A pesar del caos, Perón fue reelegido presidente en septiembre de 1973. La última presidencia y el legado. La tercera presidencia de Perón, 1973-1974, fue breve y marcada por desafíos que ya no podía superar. El país estaba profundamente dividido, con grupos radicales de izquierda y facciones de derecha disputándose el control dentro del movimiento peronista. Las dificultades económicas persistieron y la violencia política se intensificó. En julio de 1974, Perón murió en el cargo, dejando a su tercera esposa, Isabel Perón, como su sucesora. Su mandato estuvo plagado de incompetencia y caos, lo que culminó en otro golpe militar en 1976. Esto dio inicio a la trágica Guerra Sucia, un periodo de terrorismo de Estado y represión. El ascenso y la caída de Juan Perón reflejan las complejidades de la sociedad argentina en el siglo XX. Su visión de justicia social e independencia nacional inspiró a millones, mientras que su autoritarismo y problemas de gestión económica alienaron a otros. El legado de Perón persiste en la Argentina moderna, donde el peronismo sigue siendo una fuerza política dominante, aunque con diversas interpretaciones. La historia de Juan Perón es una mezcla de ambición, carisma y contradicciones. Encarnó las aspiraciones de la clase trabajadora, pero su forma de ejercer el poder a menudo socavó los principios democráticos. Su vida y carrera siguen siendo una advertencia sobre los desafíos del liderazgo populista
y la lucha continua por la justicia social en una sociedad profundamente dividida.